a grabar. Bueno, en principio pues darle la bienvenida a la clase de física. Bueno, segundo pues darles pues excusas frente a la situación de hace 8 días. Entonces pues ustedes saben que a veces los problemas de conexión pues molestan un poco y pues a veces pues, pues uno puede tener ahí novedades o tropiezos en esta cosa de la conectividad. Bueno, pues en principio pues también hay que resaltar que la última clase que nosotros vimos, pues alcanzamos a ver mucho de lo que nosotros estábamos trabajando en física, en la parte de ondas. Entonces, nosotros ya vimos, entonces, si me pueden recordar, por favor, nosotros ya vimos características de una onda, ¿cierto? O sea, vimos ya lo que es la parte de velocidad, longitud de onda, frecuencia, todo ese tipo de cosas, pues ya las vimos, ¿verdad? Sí, señor. Y alcanzamos a ver algo sobre fenómenos ondulatorios. No, esa partecita es la que está pendiente, ¿cierto? Bueno, ya revisamos aquí. El 2 de octubre. 2 de octubre. Ok, entonces continuando con nuestro recorrido aquí de las ondas, entonces tenemos aquí el sonido, o sea, como característica de las ondas mecánicas. Entonces, recordemos que tenemos las ondas se pueden clasificar de dos maneras. Una es de las ondas electromagnéticas y las ondas son las ondas mecánicas. Recordando que las ondas electromagnéticas pues, son aquellas ondas que no necesitan un medio de propagación como la luz, como las ondas de radio, como los rayos X, como el espectro visible, todo este tipo de situaciones o todo ese ramillete o ese conjunto de ondas, pues entonces son los que se componen como el espectro electromagnético, que son ondas electromagnéticas que no necesitan un medio de propagación. Entonces, las otras ondas son las ondas mecánicas, que son las ondas que necesitan un medio de propagación. Estas ondas pues son muy pocas, por así decir, pero una de ellas, o el más característico, pues es el sonido. El sonido necesita de por sí el aire para poder propagarse. Entonces es una onda longitudinal que se propaga pues a través del aire y que se produce al momento de bueno, perturbar algún elemento. Entonces, por ejemplo, la voz se produce cuando el aire perturba las cuerdas vocales y pues la vibración de esas cuerdas pues produce lo que nosotros estamos pues escuchando en este momento, que es mi voz.
También al hacer resonancia dentro de un tubo, entonces por ejemplo una flauta, entonces el aire pues reverbera, eh, hace resonancia, choca, ¿sí? Y eso produce los sonidos característicos de una flauta, de un saxofón, de una trompeta, además. También cuando se hace vibrar las cuerdas de una guitarra, entonces esas vibraciones, utilizando esa caja de resonancia, o sea, como la parte, o sea, el cuerpo de la guitarra, esa caja de resonancia reproduce el sonido, lo amplifica de tal manera de que se pueda pues escuchar. Lo mismo pasa con los violines, lo mismo pasa con todos los elementos de cuerdas, ¿sí? Entonces que en donde las cuerdas vibran y estas se amplifican por la caja de resonancia que tenemos ahí, hecha en madera, y por eso se puede pues, apreciar. Entonces, esas vibraciones pues viajan a través del aire y pues llegan al oído humano. El oído humano pues tiene pues cierta sensibilidad. Entonces, todo lo que se trabaja del sonido se maneja a la escala del oído humano. Entonces, todo lo que nosotros podemos identificar, todo lo que nosotros podemos hacer, todo lo que tenemos de aparatos electrónicos, los equipos, los baffles, los audífonos, todo eso está calibrado a el oído humano. Y por eso, pues el sonido es muy importante. Por eso, digamos, hay una rama de la física a la cual se le llama acústica. Pero esa acústica, pues obviamente ya es el estudio propio del sonido, allá pues ya aplicado y todo lo demás, ya para, por ejemplo, auditorios y ese tipo de cosas. Entonces la acústica es donde se aplica pues allí. Acá nosotros alcanzamos a tocar algunos conceptos que maneja la acústica y pues obviamente pues vamos a hacer algunos ejercicios de eso. Para arrancar, pues el sonido, entonces como les decía, es una onda mecánica longitudinal que viaja por el espacio usando el aire como medio de propagación. Entonces, se piensa, o muchos investigadores o varias teorías piensan que la evolución humana se dio por el simple hecho de hablar, de poder conversar, por el simple hecho de la comunicación. Entonces, eso hizo que que nosotros, o bueno, la raza humana pudiera evolucionar hasta donde estamos en este momento. Entonces, por todo, por la forma en la que evolucionaron nuestros músculos para que los labios pudieran gesticular, para que pudieran dar las palabras que nosotros podemos hacer, que nuestro aparato fonador pues tuviera esa estructura como tal. Por eso dentro del taller está pues la parte de investigar cuál es el aparato fonador, que ustedes conozcan qué es el aparato fonador, que nuestra garganta, pues nuestras cuerdas vocales sean de cierta manera, ¿sí? O sea, todo eso es mm, evolución, o sea, la naturaleza dio toda la perspectiva o todas las circunstancias o dio todos los escalones propicios para que nosotros, o sea, los humanos, seamos la única raza que se pueda comunicar a través de un idioma que cualquiera pueda entender, ¿sí? Los animales pues tienen sus propios sonidos y ellos podrán comunicarse o pueden comunicarse. Es una controversia que se tenía desde hace mucho tiempo. Uno no sabe si ellos en realidad se hablan entre ellos, ¿sí? Entonces digamos que los gatos se hablen entre ellos, que los perros se hablen entre ellos, que los elefantes, por ejemplo, se hablen entre ellos. Es una controversia pues que se ha venido investigando desde hace mucho tiempo, pero pues particularmente pues el único mamífero o el único animal que se puede comunicar en este momento pues son los humanos. ¿Sí? Entonces ahí está. Pero pues como ustedes pueden ver, la anatomía es muy perfecta, o sea, uno no puede pensar que se puede hablar sin lengua, por ejemplo, o que se puede hablar sin paladar, que se puede hablar eh, sin la tráquea, o sea, todo, mejor dicho, toda la parte anatómica del ser humano es tan perfecta que pues por eso tenemos digamos, la posibilidad de expresar sonidos. Cuando ustedes investiguen lo que es el aparato fonador, pues se van a dar cuenta de que detrás de nuestra nariz, toda la parte que está detrás de nuestra nariz, pues es hueco, ¿no? O sea, entre el paladar, entre el paladar y entre el paladar y las fosas nasales, pues entonces hay pues un espacio y ese espacio se llama el espacio de la caja de resonancia, que es la que hace que si uno habla, pues uno no le retumbe la misma onda, ¿sí? O sea, que uno no vibre porque está hablando, ¿sí? Entonces todo eso está muy perfecto y muy diseñado, o sea, es difícil pensar que
es difícil pensar que todo surgió al azar, solo pues digamos al ver o por lo menos al definir o al mirar ese tipo de cosas. Bueno, más adelante entonces pues obviamente si podemos pronunciar sonidos o emitir sonidos, pues tenemos la posibilidad de recepcionarlos, que es el oído, y el oído humano pues también es una componente de varias estructuras a las cuales pues obviamente el cerebro traduce como sonidos. Entonces, como ustedes saben, el cerebro pues es la máquina, es el computador más avanzado, bueno, el procesador más avanzado que nosotros tenemos o que existe en la naturaleza hasta ahora, es capaz de hacer muchas cosas y entre esas es capaz de codificar todos esos sonidos de alguna manera y expresarlos como palabras o como unas frases lógicas que nos permiten entender lo que estamos haciendo. Como les decía, todo lo que viene del sonido, todo lo que se propaga, todo lo que se trabaja con el sonido, todo viene a la escala del ser humano. Entonces, nosotros como humanos, pues también tenemos, así como en el espectro electromagnético, tenemos el espectro visible que es muy pequeñito, ¿sí? O sea, nosotros solo vemos una franja muy pequeñita del espectro visible, pero nosotros también escuchamos una parte muy pequeña del espectro auditivo la frecuencia auditiva que nosotros pues, podemos percibir. Entonces, esa escala va desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Entonces aquí la podemos apreciar, la podemos ver. Entonces, desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. O sea, nosotros no podemos escuchar más arriba de los 20.000 ni más abajo de los 20 Hz. Entonces, ya por acá tenemos los ultrasonidos y por allá los infrasonidos. Entonces, hay animales que sí tienen pues, esas posibilidades. Por ejemplo, los que han tenido la oportunidad de ver un silbato para perros, uno lo utiliza, uno no escucha, pero el perro sí escucha. ¿Sí? Entonces, es una frecuencia única y exclusiva donde pues, el perro es el único que la escucha. Se dicen que las abejas producen algún tipo de sonido y el sonido es tiene una frecuencia tan baja que parece más, perdón, muy alta, que parece más una vibración que cualquier otra cosa. O sea, y entonces se pueden comunicar a través de eso. Entonces la escala auditiva del ser humano está desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz, donde por debajo de este nivel se le denomina infrasónica y por encima se le llama ultrasónica. Entonces, el infrasonido, los humanos no pueden escuchar las bajas frecuencias o infrasónicas. Esta región del espacio auditivo es muy limitada y solo algunos animales, como los elefantes, las vacas y las palomas, pueden percibir. Entonces, aquí se muestra pues una imagen de los elefantes o los topos que son capaces de escuchar pues por debajo de los 20 Hz. Y por eso algunas veces o por eso cuando uno está por ejemplo en el campo, por allá en los pueblos, por allá viajando y va a llover, entonces uno ve que todos los pájaros sobre todo pues se esconden y demás porque viene un mal clima o viene una tormenta o viene pues una lluvia muy fuerte y es porque ellos alcanzan a escuchar esas pequeñas vibraciones de las nubes donde están chocando los electrones, desde que se está propagando pues la tormenta y demás. Entonces, por eso, después de 1963, todas las estaciones de detección nuclear pues, se volvieron estaciones meteorológicas para poder percibir o pues, para poder medir el clima de una manera más exacta. Entonces, ellas son capaces, algunas estaciones meteorológicas trabajan con el ultrasonido, con el infrasonido, perdón, para revisar lo que es el clima y cómo avanza. Por el otro lado tenemos el ultrasonido, entonces son por encima de los 20.000 Hz, entonces es la parte ultrasónica, entonces esta es utilizada por los dos animales más eh, característicos, pues uno es el murciélago que utiliza el ultrasonido como ecolocación, entonces se le sirve, como él es ciego, ¿no? O sea, el murciélago prácticamente es ciego, ellos utilizan los aullidos ultrasónicos para guiarse y para poder cazar. Entonces ellos emiten allá un sonido por encima de los 20.000 Hz y cuando se devuelve la onda, o sea, cuando se refleja la onda, pues ellos pueden detectar. Lo mismo sucede con el delfín.
Entonces el delfín utiliza el infrasonido para poder navegar y para poder detectar sus presas. Y pues esa aplicación o pues esa circunstancia o esa herramienta que tiene la naturaleza, pues es aplicada pues para los sonares. Entonces el sonar es el que nos permite pues ubicarnos o ubicar a los submarinos dentro del mar. ¿Listo? No. ¿Qué pasa? Bueno, pues el delfín, por ejemplo, pues aparte de manejar el infrasonido, tiene un sonar, ¿no? Él tiene un sonar en la cabeza. O sea, por eso tiene el cerebro más desarrollado de todos los mamíferos en la naturaleza. Recuerden que el delfín no es un pez, es un mamífero, ¿no? Entonces, es el cerebro más evolucionado que hay, es el más grande también, porque prácticamente la mitad es como si tuviera dos cerebros. Entonces, uno para sus, digamos, sus actividades normales y el otro pues para trabajar con el ultrasonido. Bueno, entonces, ya teniendo en cuenta o viendo este panorama del sonido, entonces, pues podemos ya empezar a mirar características propias del sonido. Entonces, una de las características más reconocidas o de, digamos, que más se escucha del sonido, pues es la velocidad del sonido. Entonces, el sonido es una de las ondas, como como es una onda mecánica y esta necesita un medio de propagación, el sonido es capaz de viajar por varios medios, o sea, por el sólido, por el líquido y por el gaseoso. Entonces, el sonido puede viajar por cualquiera de esos tres medios. Entonces, por eso es que uno puede escuchar a través de las paredes, por eso es que uno puede pues, hablar con una persona, ¿sí? Por eso es que si se cae algo en una piscina, pues uno alcanza a percibir dónde cayó, ¿sí? Ese tipo de cosas suceden porque pues como es una onda mecánica, entonces las ondas mecánicas pues viajan a través de los medios y se propagan, ¿listo? Se propagan. Entonces la velocidad del sonido depende netamente de por dónde esté viajando. Particularmente siempre viaja por el aire y pues esa velocidad del sonido pues depende también de la temperatura. Entonces, en principio depende del material. Entonces, si es sólido, líquido, gaseoso, entonces depende de la densidad, ¿sí? De la densidad del material. Y si está viajando netamente por el aire, pues depende de la temperatura del aire. Entonces, como se expresa acá, en los sólidos viaja hasta 5 veces más rápido que en el aire y 3 veces más que en el líquido. ¿Sí? Entonces, la velocidad de la luz, pues, perdón, la velocidad del sonido, pues es muy característica. Bueno, entonces, ¿cómo se halla o cómo se caracteriza la velocidad del sonido? Entonces, con esta formulita, entonces aquí tenemos la formulita. Entonces, fíjense acá, tenemos aquí la formulita. Entonces, la velocidad del sonido, entonces depende de 331 más 0,60 T, donde T es la temperatura del aire. La temperatura. ¿Sí? La temperatura. Entonces, fíjense que aquí en el ejercicio, pues si está el aire caliente, pues entonces el sonido va a viajar más rápido. Y si el aire está más frío, entonces la velocidad del aire pues va a disminuir. Entonces, particularmente, en promedio, la temperatura con la cual trabajamos la velocidad del aire es con 15 grados centígrados. Entonces, con 15 grados centígrados obtenemos una velocidad de 340 metros por segundo. Y esa es la velocidad con la que trabajamos de manera teórica todos los ejercicios. Digamos, toda la parte del sonido la trabajamos particularmente con una velocidad de 340 metros por segundo. Esa es la velocidad del sonido. Entonces, cuando ustedes le dicen o cuando ustedes leen o cuando miran por televisión que un avión es capaz de superar la velocidad o la barrera del sonido, es que está por encima de los 340 metros por segundo.
¿Listo? Los aviones más rápidos alcanzan 3 veces la velocidad del sonido. O sea, 3 Mach. Eso es Mach. Es así que se escribe. ¿Sí? Entonces, 3 veces la velocidad del sonido. O sea, más o menos 1000 metros por segundo. Es lo más rápido que ha podido viajar un avión. Y cuando supera la velocidad del sonido, pues entonces se crean ondas de choque. Entonces se ve así, se ve como una onda expansiva que donde el sonido, pues, digamos, alcanza a viajar, pero de ahí para allá no. Entonces el avión puede hacer el sonido que quiera, pero pues ya no. O sea, queda como en silencio, como si no existiera el sonido ahí, porque va más rápido que él y pues por lo tanto no va a expresar ningún sonido ni nada. Bueno, entonces aquí está el cálculo. Entonces dice, nótese que la velocidad depende directamente proporcional a la temperatura. Particularmente usamos el dato de una velocidad a una temperatura de 15 grados centígrados. Entonces tenemos ahí la formulita. Vamos a reemplazar los 15 grados. Y por eso obtenemos una velocidad de 340. Entonces, particularmente en todos los libros, o sea, en un 90% de los libros, se trabaja una velocidad de 340 metros por segundo. Otros libros pues utilizan la velocidad del sonido, ¿sí?, a una temperatura de 20 grados. ¿Sí? Con una temperatura de 20 grados. Entonces, por ejemplo, el nivel del mar. Entonces, atendiendo de que el nivel del mar particularmente está en 20 grados, entonces pues la velocidad del sonido es más alta. Pero pues digamos que haciendo un promedio de todo, pues el de 15 grados es prácticamente una buena medida. Bueno, entonces fíjense acá, recordemos una cosa muy importante, y es que las ondas, uy, regáleme un segundo, por favor. Ya, listo, qué pena. Listo, entonces recordemos que las ondas viajan a velocidad constante. Entonces recuerden que las ondas viajan a velocidad constante. ¿Eso qué quiere decir? Que apenas el sonido se emita de la fuente, ¿sí? Entonces apenas el sonido se emita de la fuente, entonces, ¿sí?, ella se va a propagar con una velocidad de 340 metros por segundo, ¿sí? Apenas se emita de la fuente. Entonces, recordemos que eso pasa con todas las ondas. Entonces, todas las ondas tienen velocidad constante. Si es una onda sonora, pues ya la dijimos o ya establecimos de que viaja a 340 metros por segundo. Si es una onda electromagnética o si es la luz, o sea, la velocidad de la luz que es c, entonces son prácticamente 300.000 kilómetros por segundo a partir de la fuente. ¿Sí? Entonces, la velocidad es constante. Como la velocidad es constante, entonces nosotros podemos decir que la velocidad a la que viaja es igual a la distancia sobre el tiempo, ¿sí ven? Entonces nosotros podemos utilizar esas ecuaciones que son las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Entonces hay que tener muy pendiente eso y tener en cuenta de que las ondas viajan a velocidad constante. Entonces, ¿en qué momento llega? Miren acá, ¿en qué momento llega a nosotros el sonido de una campana de una iglesia si nos encontramos a un cuarto de kilómetro de distancia y la temperatura está a 15 grados? Entonces, ¿en qué momento llega? Estamos buscando el tiempo. Entonces despejamos de acá el tiempo. Entonces el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Listo. Ya conocemos la distancia porque x es igual a un cuarto de kilómetro, o sea, 250 metros. Y la velocidad del sonido a 15 grados, pues ya sabemos que es 340 metros por segundo. Reemplazando, entonces el tiempo va a ser igual a 250 metros
sobre 340 metros por segundo. Listo, hacemos esa división. Déjenme calculadora. Entonces, 250 dividido entre 340. Entonces, 0,73 segundos. Listo. Esto es lo que se demora el sonido de esa campana en llegar a nosotros si se encuentra a 250 metros. ¿Sí ven? Muy fácil, muy sencillo. Con esto pues ya pues llamamos frente llamamos el concepto o la característica de las ondas donde la velocidad es constante. Listo, donde la velocidad es constante. Listo, bien. Ahí donde vamos. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? No, señor. Bien. Bueno, aquí. Listo. Les dice, en Bogotá en los días calurosos la temperatura suele pasar de 0 grados a 21 grados. ¿Cuál es la velocidad del sonido a 21 grados centígrados? ¿Y en cuánto aumenta la velocidad del sonido? Entonces, ¿cómo es la formulita? La formulita, miren, aquí está. Es 331 más 0,6 T, donde T es la temperatura. Entonces voy a apuntarla por acá. La velocidad es igual a 331 más 0,6 T, donde T es la temperatura. Listo. Entonces fíjense ahí. Entonces en principio debemos tener la formulita ahí presta. Entonces la velocidad del sonido es igual a 331 más 0,6 T, donde T es la temperatura. Temperatura del aire. Listo. Entonces aquí dicen que pasó de 0 grados a 21 grados. Listo, muy fácil, muy sencillo. Entonces vamos a hallar el primero. Entonces vamos a hallar velocidad del sonido es igual a 331 más 0,6 T, pero el primer T es 0 grados centígrados. 0 grados centígrados. O sea que esto nos daría 331 metros por segundo. Listo, revisemos el segundo. Entonces la velocidad del sonido es igual a 331 más 0,6 T, pero entonces 21 grados. Entonces multipliquemos 21 por 0,6, 21 por 0,6 más 331. O sea, daría 343,6 metros por segundo. ¿Ven ahí lo que aumentó? Entonces acá el delta de V o el cambio de velocidad del sonido está dado a la velocidad inicial menos la velocidad final. Perdón, la final menos la inicial. La final menos la inicial. O sea, 343,6 menos 331. Daría 12,6 metros por segundo. Entonces el cambio, entonces el punto B o la parte B o el punto B del ejercicio, que cuánto aumenta la velocidad del sonido. Entonces, si tenemos un delta de T, ¿sí? Si tenemos un delta de T que pasó de 21 grados a 0 grados, o sea, hubo un cambio de 21 grados centígrados, pues hubo un cambio en la temperatura de 12,6 metros por segundo. Entonces, fíjense ahí la situación. Entonces hubo un cambio de temperatura, ¿cierto? Entonces hubo un cambio de temperatura.
Obviamente no vamos a decir que de 0 pasó a 21 de manera drástica, porque eso no sucede así en la parte de termodinámica. El calor, o bueno, ahí la temperatura empieza a subir de manera gradual, teniendo en cuenta la escala Fahrenheit, perdón, la escala Celsius. Y entonces, pues tenemos también una variación en la velocidad del sonido. Entonces tenemos una variación en la velocidad del sonido. En este caso, pues es 12.6. ¿Listo? Es como ven, muy fácil, muy sencillo este tipo de ejercicios. Solo hay que tener en cuenta, pues, la formulita de la velocidad del sonido. Bien. Acá, bueno, ahí está. Bueno, entonces, eso por el lado de la velocidad del sonido. Entonces el sonido es una onda longitudinal que se propaga en el espacio de manera isotrópica. Ya vamos a mirar qué es esto de isotropía. Entonces, ¿qué es este concepto de isotropía? Sí, de manera isotrópica. Ustedes recuerden la palabra iso. Entonces, ¿qué es la palabra iso? La palabra iso significa igual, simétrico. ¿Listo? Que se caracteriza por, entonces, tener una intensidad. Entonces, el sonido tiene una intensidad, tiene un tono y tiene un timbre. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y pues bueno, tiene su velocidad, pero la velocidad depende netamente de la temperatura del aire que por donde esté viajando. También depende del medio por donde se esté propagando y de las características de la densidad del medio. Pero más que eso, todos los sonidos, ¿sí? Todos los sonidos tienen una intensidad, un tono y un timbre. Entonces, el tono. Entonces, las ondas sonoras se pueden clasificar dependiendo de la frecuencia a la cual se propagan. Como bien sabemos, el rango auditivo humano es desde los 20 Hz hasta los 20.000. Entonces el tono es la habilidad de distinguir entre esas características particulares de los sonidos altos o agudos o bajos y bajos o graves. Entonces ya depende, ¿cierto? Entonces recuerden que hay voces más agudas como la de las mujeres o más graves como la de los hombres. Entonces eso ya depende del aparato fonador de cada uno de nosotros, ¿cierto? El aparato fonador de las mujeres es muy diferente al aparato fonador de los hombres. El de las mujeres es un poco más estrecho y largo, en cambio el de los hombres es un poco más grueso y acortado. Entonces, por eso nuestra distinción de voz entre graves y agudas, eh, ya hay, por ejemplo, diferencias genéticas marcadas, como por ejemplo la voz de Luciano Pavarotti, por ejemplo, el tenor, en que puede sacar notas muy altas en sonidos graves, por ejemplo. Entonces, por eso los tenores los tenores de la ópera pues son muy solicitados. No sé si alguna vez vieron el, el capítulo de Los Simpsons donde Homero podía pronunciar o se volvió una estrella de ópera por poder hacer esos tonos diferenciados. Y los tonos agudos, pues entonces, no sé si han visto las escenas en las que pues, hay personas que producen notas tan bajas que pueden romper las copas, ¿sí? Como romper copas o romper los vasos de vidrio. Entonces, porque sus ondas son muy agudas y son, pues obviamente, ultrasónicas. Entonces, esa calidad del tono, entonces el tono está en graves o agudos, ¿sí? El tono. Entonces recuerden el tono. Y el tono depende pues, de la frecuencia. Entonces el tono depende de la frecuencia a la cual pues, nosotros podamos reproducir ese sonido. Entonces cada uno de nosotros tenemos un tono diferente de voz. ¿Sí? Entonces lo que les digo, para los hombres uno, para las mujeres otro, pero entonces el tono, ¿sí? Entonces lo da a la frecuencia a la cual nosotros hablamos, por ejemplo. Bien, bueno, ese tono
Entonces, cuando ya estamos trabajando, por ejemplo, lo que les decía el aparato fonador, que si es más corto, más, digamos, delgado y largo, o grueso y acortado, entonces eso permite, pues, obviamente, mirar, pues, otro tipo de situaciones, como por ejemplo los tubos de viento, ¿sí? Entonces, las flautas, ¿sí? Todo lo que habla de los instrumentos de viento, entonces se ven a partir de acá, de esta situación, el tono. Y las escalas musicales están muy acopladas a el tono y a la frecuencia. Entonces ahí está. El timbre. Entonces, el timbre de voz, entonces es por la cual nosotros podemos distinguir una persona de otra o podemos distinguir un instrumento de otro. Entonces, como vemos en la imagen, entonces cada objeto o si cada objeto que pueda producir una onda sonora tiene un timbre diferente. Entonces, por eso usted puede contestar la voz de un número desconocido, por ejemplo, usted puede contestar la llamada de un número desconocido, pero sí reconocer la voz rápidamente. Entonces, usted sabe quién está al otro lado con el mero hecho de escuchar la voz de la persona. Entonces, uno reconoce todos esos timbres, ¿sí? Todos esos timbres dependiendo, bueno, obviamente de nuestro contexto y toda la cosa, pero pues entonces ese timbre depende de quién es el que está produciendo esa onda sonora. Y pues obviamente cada persona. Bueno, bien. Una de las características más importantes del sonido, aparte del tono y aparte del timbre, que es, pues, bueno, son, digamos, otra rama de estudio de la acústica, pero en este momento nos vamos a concentrar en la intensidad. Entonces, la intensidad del sonido es aquella en la que nosotros podemos suministrar o variar de manera directa a la onda sonora que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, si usted está hablando y sube el tono de la voz, ¿sí? Y sube el tono de la voz, entonces usted le está administrando, en principio, mayor amplitud a la onda y mayor energía a la onda. Entonces, claro, cuando usted dura gritando un buen tiempo, ¿sí? Cuando usted va a un concierto y canta la canción a grito herido, entonces usted apenas termina la canción, pues usted se cansa, ¿cierto? Porque su cuerpo, bueno, usted está utilizando grandes cantidades de energía para poder producir tal intensidad del sonido. Entonces, cuando usted coge su aparato electrónico, su equipo de sonido, su celular, y le sube volumen, ¿sí? Le sube volumen, entonces lo que está haciendo es variando la intensidad de la onda, o sea, le está suministrando mayor energía a la onda para que se produzca más. Una onda se propaga en el medio transportando energía de un punto a otro. Entonces, ojo ahí, tenemos pendiente eso. Entonces, una onda se propaga en el medio transportando energía de un punto a otro. Para una onda sinusoidal de frecuencia F, las partículas se mueven en movimiento armónico simple conforme la onda pasa a cada partícula que posee energía. Entonces, recuerden, esa es prácticamente la definición de lo que es una onda longitudinal y sobre todo una onda sonora. Bueno, entonces, como lo habíamos comentado, la intensidad de la onda depende netamente de la energía. Entonces, la energía depende de quién. Entonces, ojo aquí. Entonces, la energía depende de quién, de la amplitud de la onda. Miren acá. ¿Sí ven? Entonces, entre mayor sea la amplitud, entre más grande sea la amplitud, si yo aumento la amplitud, pues debe crecer considerablemente la energía. ¿Sí? ¿Cuál es este K? Pues este K es la constante de elasticidad del medio. Listo. Te recordemos que esta es la energía por el movimiento armónico simple, ¿no? La energía para un movimiento armónico simple. Listo. Entonces, ¿la energía de quién depende?
Entonces, la energía de quién depende? De la amplitud de la onda. Entonces, entre mayor sea la amplitud, mayor será la energía utilizada. Y esta acá es la constante de elasticidad del medio. Recuerden que ¿por qué hablamos del medio? Porque la onda viaja a través de un medio elástico que es el aire. Listo. Como se comporta como un movimiento armónico simple, la frecuencia se relaciona como, pues miren acá, entonces la frecuencia de esa onda, porque estamos hablando ahí de la intensidad, y pues vamos a relacionar con la onda. Entonces recordemos que para este caso K es la constante elasticidad del resorte, que para nuestra conveniencia es el medio elástico por donde se propaga la onda. Entonces recuerden que esta K ya no es la constante elasticidad del resorte, sino la constante elasticidad del medio. Listo. Entonces ya esa K no se volvió solo para un resorte, sino para cualquier medio, ¿sí? Entonces recuerden que cuando nosotros vemos desde el punto de vista de la ley de Hooke, todos los elementos en la naturaleza tienen una constante de elasticidad. Todos los medios tienen una constante de elasticidad, o sea, son elásticos, ¿sí? El aire es elástico, la pared es elástica, pues que la elasticidad sea mínima para una pared no quiere decir que ella no sea elástica. Listo, entonces tenemos la energía ¿sí? La energía que depende de la amplitud y tenemos la frecuencia que depende también pues, de la constante. Entonces, de la anterior ecuación despejamos la K, ¿sí? Entonces vean que la constante de elasticidad va a depender aquí de la frecuencia también. Reemplazando. Listo, reemplazando. Entonces obtenemos acá. La energía de una onda depende de la amplitud. Miren acá. Entonces, energía, miren, energía. Depende de quién? De la amplitud y de la frecuencia. ¿Listo? Recuerden que la frecuencia puede ser constante. Listo. Recuerden que la frecuencia puede ser constante. Usted puede tener la misma frecuencia, pero puede variar la amplitud. Y si varío la amplitud, varío la energía. A esto es que va. Recordemos que una onda sonora se propaga en el medio, es decir, en las 3 dimensiones del espacio. Entonces acá sí debemos tener en cuenta que el sonido se propaga en el espacio, ¿sí? Ojo aquí. Entonces cuando veamos la parte de ondas, ¿sí? Donde veamos las ondas, pues la ecuación de onda, recuerden que la ecuación de onda, ¿cuál es? Listo, recuerden que la ecuación de onda es que... Listo. Entonces, recuerden que la ecuación de onda depende de dos variables. Depende de dos variables, de la variable x y de la variable t. ¿Por qué solo hablamos de la variable x? Porque es una onda unidimensional, ¿sí? Pero esta onda sonora es tridimensional, o sea, va a viajar a través del espacio. Entonces, hay que tener en cuenta eso, porque ahorita vamos a retomar pues este sentido o vamos a retomar este concepto para poder hablar de la intensidad de la onda como tal. Bien, entonces fijémonos acá. Entonces la onda viaja a través de un espacio, ¿sí? Digamos que desde un fragmento desde una partecita del espacio. Entonces se toma el área, esto es el área, toda esta área, ¿sí? Entonces la onda pasa a través de esta área con una velocidad y pues esa velocidad se puede medir como la longitud. Esa velocidad nos sirve para medir la longitud de este fragmento de espacio, de todo este fragmento de espacio. Entonces, como se observa la imagen, la onda viaja en el espacio, tomamos una parte de volumen, de área y de longitud.
Entonces aquí lo seguimos despejando. Entonces aquí recuerden que la masa es igual a la densidad por el volumen. Recuerden que la densidad es la densidad del medio. Recuerden que el medio puede ser un sólido, puede ser un líquido o puede ser un gas, ¿sí? Entonces un sólido como la pared, un líquido como el agua y un gas como el aire. ¿Listo? Entonces fíjense aquí que esa energía también va a depender de esa densidad. ¿Listo? Entonces fíjense aquí. Fíjense que sigue trabajando con la frecuencia y también sigue trabajando con la amplitud. Pero ya sabemos que la frecuencia sigue siendo constante. La frecuencia es constante. Listo. Bueno, entonces a la final, ¿sí? Entonces, la energía depende de quién. Pues depende del área, del pedacito que estamos trabajando, de la velocidad de la onda, ¿sí? Del tiempo que se demora cruzando la onda de un lado a otro y de la densidad del medio, la frecuencia y el área. Pero más que eso, pues nosotros podemos ya simplificar todo esto. ¿Y cómo lo simplificamos? Por medio de la potencia. Entonces, fíjense que la potencia, ¿sí? Hay dos potencias, la potencia mecánica y la potencia acústica. La potencia mecánica se define como la cantidad de energía utilizada por un intervalo de tiempo. Entonces, la cantidad de energía utilizada por un intervalo de tiempo. Entonces, ¿cuál es la energía de la onda? Vea, ya se definió aquí, que es exactamente la que tenemos acá atrás. ¿Listo? O sea, ya se definió la velocidad. Perdón, ya se definió la energía de la onda. ¿Listo? Que depende de todo eso. Entonces, ahora vamos a mirar la potencia. Entonces, la potencia está definida como la energía, ¿sí? Que es todo esto que tenemos ahí sobre un intervalo de tiempo. Simplificando, pues esta sería la potencia de una onda. De una onda acústica. Listo. Entonces, finalmente la intensidad de una onda se define como la potencia transferida a través de un área unitaria perpendicular a la dirección del flujo de energía. Entonces, muy parecido al ejercicio o al dibujito que teníamos allí. Entonces, tenemos aquí un área, ¿sí? Un área que lo denominamos S y por aquí fluye una onda. Listo, una onda. Y entonces, si tenemos el área, ¿cierto? Si conocemos esta área, ¿sí? Si conocemos la característica de la onda, entonces podemos medir la intensidad. Entonces, esa intensidad acústica va a definirse como la potencia sobre el área. Entonces, I es igual a P sobre S. Y al hacerlo o al definirlo de esta manera, nos evitamos usar todo esto. ¿Cierto? Porque pues no justifica. Tendríamos que tener todas las circunstancias, deberíamos tener todas las características del medio para poder definir en ciencia cierta cuál es esa intensidad de esa onda. Bueno, entonces aquí va. Entonces, para evitarnos todo ese problema, ¿sí? Para sintetizar todas las ideas, entonces, para evitarnos todo ese problema y todo ese reguero de variables y todo eso, entonces nosotros, o bueno, se propone desde la física o desde la acústica que la onda se propaga en todas las direcciones dependiendo de su frente de onda. ¿Eso qué quiere decir? Que desde la fuente el sonido se va a propagar de manera esférica hacia todos los lugares. Es como el dibujito que tenía aquí al principio. Ay.
Entonces el baflecito y entonces va a propagar la onda de manera esférica. ¿Listo? De manera esférica. Entonces en un espacio isotrópico. Entonces ahora sí podemos introducir el término de isotropía. Entonces es isotrópico porque las características del aire aquí, en el punto A, son las mismas que en el punto B y son las mismas que en el punto C. ¿Sí? Entonces las características en el punto ABC son las mismas. ¿Sí? Entonces tenemos la misma densidad, tenemos la misma masa, tenemos, o sea, todas las características que tenemos por allá son iguales. Y al hacerlas iguales, pues obviamente las podemos obviar. De este modo, entonces la intensidad sonora, ojo, la intensidad sonora es igual a la potencia, ¿sí? Sobre el área. ¿Sí? Entonces, si aquí hay una persona, pues ella va a percibir, ¿cierto? Ella va a percibir, pues ese sonido de una manera muy diferente a la persona que está aquí. Y entonces eso va a ser porque la distancia entre la fuente y las personas pues va a simbolizar pues, lo más importante, ¿sí? Lo más importante. Pero también lo que también ocurre con el sonido, cambiamos aquí de color, es que si la persona está aquí, por ejemplo aquí, ¿sí? La onda circular, ¿no? Entonces, esta persona P, ¿sí? Esta persona P escucha el mismo sonido de esta persona Q, con la misma intensidad, con la misma frecuencia, con la misma amplitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque la onda como se expande de manera circular, entonces puede estar en el mismo rango, en el mismo radio y escuchar lo mismo. Entonces aquí depende, listo, de la distancia. Esto sí me quedó ahí, de la distancia. Entonces, ¿la distancia de quién? ¿Y cómo sacamos esa distancia? Pues entonces recordemos que el área de una esfera es 4 pi por r cuadrado. ¿Listo? Este es el área de una esfera. Entonces la intensidad va a depender ¿qué? De la potencia con la que estemos sacando ahí el sonido dividido entre 4 pi r cuadrado. Bien, entonces ¿cómo se propaga el sonido? El sonido se propaga en ondas esféricas. ¿Listo? Entonces el sonido se propaga en ondas esféricas. Y la intensidad del sonido depende de la potencia en la cual pues, esté saliendo la onda sobre el área que está afectando. Entonces por eso cuando usted va a comprar un equipo de sonido, lo primero que usted mira es cuál es la potencia. Entonces usted puede comprar un bafle que tenga 1000 de potencia, 1000 watts de potencia, perdón, 10.000 watts de potencia, 50.000 watts de potencia, ¿sí? Por ejemplo, el celular de nosotros, lo máximo que da es 1 watts de potencia. Y eso es mucho. Yo creo que da como 0.8 watts de potencia y eso es lo más exagerado que va a dar. Y el mínimo por ahí un 0.1 watts de potencia. Eso es lo mínimo por ahí cuando uno ya empieza a escuchar, es como 0.3 por ahí, watts de potencia. Y lo máximo, exageradamente máximo que le puede meter uno el celular
es 0.8 watts de potencia. No podemos más. O si no se dañan los oídos. Bueno, esta es toda la explicación. Bueno, ahí está. Entonces aquí un ejercicio. Para un concierto al aire libre queremos que la intensidad del sonido a 20 metros de los altavoces sea de 1 watt sobre metro cuadrado. ¿Listo? Entonces, ojo aquí. Aquí ya empezamos con las cosas matemáticas. Entonces, la intensidad o las unidades de la intensidad se mide en watt sobre metro cuadrado. ¿Listo? Entonces la intensidad se mide en watts sobre metros cuadrados. Entonces, si nos dicen, para un concierto al aire libre queremos que la intensidad del sonido a 20 metros, entonces tenemos la distancia, o sea, R es igual a 20 metros y la intensidad, o sea, el I es igual a 1 sobre watt sobre metro cuadrado. ¿Listo? Entonces queremos que sea un watt. Suponiendo que las ondas sonoras tienen la misma intensidad en todas las direcciones, ¿qué salida de potencia acústica debemos tener en el altavoces? Entonces recordemos que la intensidad es igual a la potencia sobre 4pi r cuadrado. ¿Listo? Entonces recordemos que la intensidad es igual a la potencia sobre 4pi r cuadrado. Y vamos a despejar la potencia. Entonces esto quedaría como I por 4pi r cuadrado es igual a P. ¿Tenemos los datos? Claro que sí tenemos los datos. Tenemos el dato de la intensidad y tenemos el dato de R. Reemplacémoslo. Entonces sería un watt por 4 por 3.1416 por R. Entonces sería 20 al cuadrado y nos daría P. Listo, vamos a hacer esto. Entonces sería 20 al cuadrado por 3.1416 por 4. Entonces, aproximadamente 5026 watts. De potencia. Entonces ahí está. Muy fácil, muy sencillo. Solo hay que tener ahí muy pendiente ahí. ¿Qué nos preguntan? ¿Qué nos dicen? Porque la ecuación es muy fácil. Profe, Señor. una pregunta. ¿Es 2626 o 2656? 26, 20 al cuadrado por 3.1416 por 4. 56, sí, mal. Estoy aquí en la tarea de arreglar mis gafas que se me dañaron. Se me cayeron. Se me cayeron de frente y puse la mano y se rompieron en dos. Tengo aquí los ojos que no puedo ya. Dale unos minuticos, voy por un poquito de agua.
Bueno, listo. Qué pena con ustedes, muchachos. Pero sin gafas estoy aquí que peleo con... Bueno, miramos qué sigue aquí. Lo que sigue es un poquito largo. No sé qué impulso. Bueno, por ese. Bien, entonces miremos acá. Bueno, entonces hay que tener en cuenta de que no podemos confundir lo que es intensidad con nivel de intensidad. Sí, hay que tener muy pendiente esto porque a veces uno se confunde. La intensidad, pues es lo que acabamos de ver. O sea, la intensidad del sonido, pues la intensidad del sonido es igual a la potencia sobre el área. ¿Sí? Eso es intensidad del sonido. Y el nivel de intensidad del sonido son los decibeles, ¿sí? El nivel de intensidad del sonido. Recuerden que la regla, ¿sí? O la escala acústica que nosotros utilizamos, pues es el oído humano, o sea, desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Esa escala, el señor Graham Bell, ¿sí? El inventor del teléfono, pues entonces la estipuló como los beles, ¿sí? Entonces, él trató de no utilizar la misma escala porque se dio cuenta de que la escala era muy grande y la redujo. Entonces hizo un factor de conversión de tal manera de que él puede trabajar la intensidad del sonido, puede trabajar la frecuencia, perdón, puede trabajar la frecuencia, ¿sí? De la onda que se esté trabajando, ¿sí? De la onda sonora que se esté trabajando, puede trabajar la intensidad, ¿sí? Y luego bajarlo al nivel de intensidad, o sea, a los beles. Aún así, utilizar beles es una escala muy grande, entonces por eso utilizamos decibeles, ¿sí? Entonces es una escala 10 veces por debajo de un bel normal. Entonces, aquí que vemos, en esta tabla que vemos, el límite mínimo, o sea, el límite auditivo, o sea, cuando empezamos a escuchar, que son 20 Hz, aquí se coloca la intensidad a 1 por 10 a la menos 12, miren, watts sobre metro cuadrado, y esto es equivalente a 0 beles, a 0 decibeles, perdón. Si hablamos de la mitad, o sea, de la mitad de la escala, o sea, los 10.000 Hz, entonces la escala la reducimos a 1 por 10 a la menos 6 watts sobre metro cuadrado, y eso representa 60 decibeles. Si hablamos de 20.000, que es el límite auditivo, el rango auditivo máximo, entonces es un watt, si ven lo que les decía, un watt sobre metro cuadrado, que es equivalente a 120 decibeles. Y si ya estamos por encima de los 20.000, que es el umbral de dolor, ¿sí? Bueno, el umbral de dolor está entre el 20.000 y para arriba. O sea, cuando nosotros ya pasamos, por ejemplo, al 20.001 Hz, ya eso es umbral de dolor. Y si ya tenemos más de 20.000 Hz, entonces, por ejemplo, 21.000 Hz en una onda, ya eso es o sea, pérdida del oído. Y está por encima de un watt, ¿sí ve? Un watt sobre metro cuadrado, 140 decibeles. Entonces, el señor Bell estableció esa tablita,
Entonces, frecuencias, intensidad y decibeles. Y nosotros podemos pasar de un lado a otro. Bueno, entonces recordemos que la escala del nivel de intensidad entonces está hecha para el oído humano. Entonces, fíjense, pues los niveles en decibeles de cada situación a la que nosotros estamos como expuestos normalmente. Entonces, fíjense aquí que lo más básico entonces se llama umbral de percepción. Entonces, nuestro oído, recuerden que nosotros nacemos con 100.000 células auditivas. Nosotros apenas nacemos tenemos 100.000 células auditivas. Y cuando escuchamos un ruido fuerte, un martillazo, ¿sí? Por ejemplo, una explosión, un pito fuerte, esas, que uno va caminando por ahí, pasa esas ambulancias que tienen un sonido muy fuerte, que usted está por allá y una mula llegó y pitó, hijo de pucha, y ese sonido fue muy fuerte, usted perdió ahí células auditivas. Si usted utiliza unos audífonos muy altos en sus oídos, usted está destruyendo células auditivas. Porque uno solo nace con 100.000 células auditivas y se van acabando con el transcurso del tiempo. Entonces, por eso hay que cuidar mucho nuestros oídos. Entonces, ese es el primer umbral el umbral de percepción, que es la parte de abajo. Se supone, o bueno, se dice que una persona en completo silencio es capaz de escuchar un alfiler caer. ¿Sí? Entonces, un alfiler produce casi que un decibel, por así decirlo. Un decibel de sonido. Luego sigue un estudio de grabación. Se supone que un estudio de grabación solo tiene 10 decibeles. Una biblioteca está entre los 30 y 40 decibeles. La lavadora produce 60 decibeles, ¿sí? Pero la palabra susurrada de una persona entre 30 y 80. Un aula de clase, ¿sí? No esta, porque pues esta está en cero. Nadie habla, solo yo. Entonces, un aula de clase particular pues está entre 40 y 80. Aquí la circulación de vehículos entre 50 y 90, o sea, simplemente con el ruido del automóvil, simplemente con el ruido del automóvil, no trancón, no pitos, no nada de eso. ¿Sí? Un patio de recreo, entonces cuando estábamos por allá en el colegio y salíamos a descanso, entonces 80 decibeles, aunque uno podría decir que esto sube un poquito más. Los aparatos personales de música entre 70 y 100, pero fíjense que el 100 ya está tocando la barrita roja, ¿sí? La barrita roja. ¿Sí? Entonces, como les decía, los aparatos electrónicos no suben más de 1 watt, ¿sí? No suben más de 1 watt. Pero aún así hay oídos más sensibles que otros. Discotecas y bares entre 85 y 115, entonces fíjense aquí que ya está subiendo, o sea, ellos tampoco se pasan del watt de sonido, pero pues obviamente hay que sumar la superposición de los gritos, la superposición de la habladura de la gente, sí, o sea, todo ese tipo de cosas pues puede subir de pronto a los 120 decibeles. ¿Qué tenemos por el otro lado? Una perforadora, una sierra de cadena, bueno, una sierra, martillo neumático, o sea, como los de la calle, disparo de fusil, sirena, megáfono, claxon, vean aquí, 120 decibeles. Entonces, un claxon, creo que oficialmente, digamos, los pitos de los carros debe estar por encima de los 80, por encima de los 80 hasta los 120. ¿Eso qué es? Pues obviamente, si es un pito de 110 decibeles, si a usted le pitan, usted automáticamente va a girar, ¿sí? Entonces, a eso es que va la situación. Entonces, si usted le pegan un pitazo, entonces, pues lo que pasa es que usted va a girar o va a mirar y pues obviamente va a estar ahí presto. Pero hay pitos que superan estos 120 decibeles, estoy seguro. Es casi que uno siente ahí que el oído se le va a estallar. La sirena y la alarma por eso tienen 90, 120, porque pues necesitamos, o sea, suena tan fuerte por el hecho de que uno debe estar concentrado y debe estar mirando, ¿sí? O sea, mirar, saber qué pasa. Pero ojo, después de los 120 está el umbral de dolor. Entonces aquí el rojito, el 110, umbral de dolor. Y ya de ahí para arriba, todo esto es el umbral de dolor y después de los 140 ya pérdida del oído.
Listo, entonces miren acá abajito, peligro, sonidos nocivos. Entonces el rojito, miren, imagínense, todo este rojito son sonidos nocivos. Y el cafecito ese que está ahí, o ese vino tinto, sonidos excepcionales, daños irreversibles. Entonces, en las películas sale que a los personajes les explotan cosas a los lados y no les pasa nada, pues es mentira. ¿Sí? Por lo menos los oídos se perturban. Puede uno perder el oído. ¿Listo? Pero entonces ahí está la escala. Bueno, entonces esta es la ecuacioncita que nos permite pasar del nivel de intensidad, perdón, de la intensidad al nivel de intensidad. Entonces, este I sub 0 que tenemos acá es el rango audible. Es el rango de percepción. ¿Listo? Ese rango de percepción pues es el más bajo de todos, que es 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, ese es el rango audible. Desde ahí empezamos nosotros a escuchar. Y pues siempre hacemos la comparación de lo que estamos escuchando con, o sea, hacemos ahí como una reglita y como una comparación entre lo que estamos escuchando y el rango de percepción. Fíjense que aquí es un logaritmo en base 10, no un logaritmo natural, sino logaritmo en base 10. Entonces, si se fijan en su calculadora, hay dos tipos de teclas, ¿no? Está la LN, ¿sí? Que significa logaritmo natural. Esa no es la que debemos usar. Debemos usar la que dice log. ¿Listo? Si no tiene ningún dato adicional, ese log es base 10. O si tiene un huequito acá, entonces cuando usted lo oprima en la calculadora le va a decir qué base es, pues usted le va a poner la base 10. ¿Listo? La base 10. Y este 10 es porque pues, necesitamos multiplicarlo porque por eso te decimos que son decibeles, porque es una escala muy pequeña, es una escala logarítmica. Entonces, como es una escala logarítmica, decimos o lo debemos multiplicar por 10 y es la escala de intensidad de estudio, bueno, la que vamos a revisar. Y sub 0 es la intensidad de referencia, que siempre es el valor de 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados, que es donde inicia el umbral auditivo humano, ¿sí? De lo que estábamos hablando. Es claro recordar que con esta escala podemos relacionar un valor de intensidad del sonido y revisar su correspondiente valor al nivel de intensidad. Entonces podemos pasar de un lado a otro. Miremos acá. Si estamos escuchando una melodía o sonido con una intensidad de 1 por 10 a la menos 10 watts sobre metros cuadrados, ¿cuál será el nivel de intensidad en decibeles? Bueno, entonces lo primero que debemos revisar pues, es la ecuación. Entonces, decibeles es igual a 10 por el logaritmo en base 10 de I sobre I sub 0. ¿Cierto? Entonces miremos los datos. Entonces, I sub 0, ¿a qué equivale? Entonces ya dijimos que era 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Y normalito, que es la I de estudio, o sea, la intensidad que nos dan aquí, entonces sería 1 por 10 a la menos 10 watts sobre metros cuadrados. ¿Listo? Fíjense ahí que solo necesitábamos esos datos. Entonces, decibeles es igual a 10 logaritmo en base 10 de 1 por 10 a la menos 10 sobre 1 por 10 a la menos 12. Listo. Entonces, revisen sus calculadoras. Hagan ahí la ecuacioncita, por favor. Hagan ahí el ejercicio. Revisen cómo se hace. Sí, revisen. Listo, debe darles 20. Entonces revisen, miren.
Bien. Bueno, imagino que les dio. Bueno, en una calle congestionada, el nivel de sonido es de 75 decibeles. ¿Cuál es la intensidad del sonido aquí? Entonces aquí nos vamos a devolver. Entonces, ojo aquí. Entonces aquí nos vamos a devolver. Tenemos 75 decibeles. Recordemos que decibeles, o sea, la ecuación es igual a 10 logaritmo en base 10 de i sobre i sub 0. Donde i sub 0 pues es igual a 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados. Bueno. Listo. Entonces, aquí sería 75 decibeles y vamos a encontrar el nivel de intensidad. O sea, el objetivo es este de acá. Tenemos que despejar esa i. Entonces, en este caso, recuerden que esta i está dentro del logaritmo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dividir todo entre 10. Entonces, quedaría entre 10 es igual a 10 logaritmo. Esto en realidad está así. Sobre 10. Entonces, este 10 con este 10 se simplifica y nos quedaría dB, o sea, los decibeles sobre 10 es igual al logaritmo en base 10 de i sobre i sub 0. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí? Fíjense que acá, pues está la base 10, ¿no? O sea, la base del logaritmo es 10. Entonces, para poder sacar esa i de ese logaritmo, entonces lo que debemos hacer es colocar una potencia de 10. Entonces, ponerlo en potencia de 10. Listo. Entonces vamos a hacer la potencia de 10, porque recuerden que la potenciación y la logaritmación pues son operaciones que se relacionan y pues prácticamente una es contraria a la otra. Entonces en este caso colocamos 10, ¿sí? Elevado, o sea, aplicando la potencia. Quedó muy grande ese 10. Entonces quedaría 10 dB sobre 10, porque estamos aplicando ahí la base 10. Entonces sobre, entonces sería aquí 10 logaritmo en base 10 de i sobre i sub 0. Entonces este 10 se va con este logaritmo y entonces nos queda 10 a la decibeles sobre 10 es igual a i sobre i sub 0. Listo. Entonces ahí ya quitamos ese logaritmo. Y ahora simplemente es despejar. Entonces quedaría 10 dB sobre 10 por i sub 0 es igual a i. Listo. Entonces ahí está. Ahí está la situación. Entonces reemplacemos los datos. Entonces aquí quedaría 10 sobre 75 sobre 10 por 1 por 10 a la menos 12 y ahí nos va a dar la intensidad. Entonces voy a hacer esa operación. Entonces sería 10 elevado. ¿Dónde está? Listo. Elevado a la 75 sobre 10, o sea, a la 7.5 por 1 por 10 a la 1 por 10 a la menos 12. Listo, entonces el nivel de intensidad es 3,16 por 10 a la menos 5 watts sobre metros cuadrados.
Bien, entonces miren acá, si tenemos un valor de 75 decibeles, entonces vamos a utilizar aquí la ecuacióncita, entonces aquí la ecuación, y el objetivo es despejar esta y de acá. Entonces en principio dividimos todo entre 10, entonces quedaría decibeles sobre 10, y aquí al dividir entre 10 se simplifica. Aquí como tenemos el logaritmo y ese logaritmo está en base 10, como es una base 10, vamos a utilizar una potencia de 10, entonces vamos a poner una potencia de 10, una base de 10, entonces quedaría 10 elevado a y 10 elevado a el logaritmo en base 10. Entonces en este caso ese 10c, esa base 10c va con ese exponente 10, o ese logaritmo, mejor dicho, esa potencia se va con ese logaritmo. Entonces nos queda 10 elevado al decibel sobre 10, y esto va a ser igual a i sobre i sub 0. Entonces ya quitamos el logaritmo de ahí, despejamos el i sub 0, entonces como está dividiendo pasa a multiplicar, reemplazamos los datos, evaluamos y aquí nos dio el resultado. Entonces es la forma de devolver. Entonces ya hicimos un ejercicio donde tenemos el nivel de, perdón, la intensidad y llegamos al nivel de intensidad. Y aquí en este nuevo ejercicio tenemos un nivel de intensidad y nos devolvimos a la intensidad. Bien, ¿qué tenemos aquí más? Bueno, aquí está, despejado toda la cosa. Listo. Aquí seguimos. Listo, ahí está. Es el mismo ejercicio, pero resuelto. Entonces ya lo que hacía falta. Bueno. Entonces aquí, un trompetista toca con un nivel de sonido de 75 decibeles. Después de unos minutos se agregan 3 trompetistas con la misma intensidad. ¿Cuál es el nuevo nivel de sonido? Entonces, una persona, solo un trompetista, tiene un nivel de intensidad de 75 decibeles. Y después se le agregan otros 3 trompetistas. Entonces vamos a revisar aquí qué es lo que sucede. Entonces el valor del nivel de intensidad de 4 trompetistas es 4 veces la de un trompetista, es decir, 4i. Entonces aquí lo que estamos tomando, o lo que se va a tomar, o lo que se está revisando, es que un solo trompetista, o sea, i es igual a 75 decibeles, bueno, un solo trompetista más bien. Bueno, sí, i es igual a 75 decibeles, y entonces, pues los 4 trompetistas es equivalente a 4i, ¿sí? Pero ojo, hay que tener en cuenta de que esto, pues esto está en una escala logarítmica. Eso quiere decir que no vamos a multiplicar 4 por 75, sino vamos a ver qué sucede acá. Entonces, fíjense acá. Entonces, como los 4 trompetistas son equivalentes a 4 por i, entonces tenemos aquí, vean. ¿Qué hicimos acá? Aplicamos las propiedades de los logaritmos. Entonces, utilizamos la propiedad del producto de los logaritmos. Entonces, ¿qué dice la propiedad de del producto de los logaritmos? Entonces, dice que si nosotros tenemos un logaritmo que se está multiplicando, entonces a por b, entonces esto es lo mismo que decir logaritmo de a más el logaritmo de b. ¿Listo? La propiedad ahí de los logaritmos que se está aplicando, que se llama la propiedad del producto.
Entonces, si tenemos un logaritmo y en ellos se está multiplicando dos variables, como en este caso, que tenemos 4 por i. Entonces, esto es lo mismo que decir logaritmo de a más logaritmo de b. O sea, logaritmo de 4 más el logaritmo de i. Ya conocemos este nivel de intensidad, ¿cierto? Ya conocemos ese nivel de intensidad que es de 75 decibeles. ¿Listo? Y entonces 10 por logaritmo de 4 pues da 6. Entonces el nuevo nivel de intensidad es de 81 decibeles. Entonces fíjense que no es coger 4 por 75 y que eso dé por allá un jurgo. 4 por 5, 20. 4 por 5, 20. 0 y llevo 2. 7 por 4, 28, 300. Esto no son 300 decibeles. Porque la escala no es directamente proporcional. ¿Sí? Es una escala logarítmica. Entonces, si se suman más personas, simplemente va a sumar, pero a una escala logarítmica. Entonces, los 4 trompetistas en realidad hacen un nivel de intensidad de 81 decibeles. Entonces, ahí está. ¿Cómo se hizo eso? Pues aplicando la propiedad del producto de los logaritmos. Bueno, entonces aquí, en una conversación ordinaria entre dos personas, el nivel de intensidad normal es de 65 decibeles. Entonces, si dos personas hablan al mismo nivel de intensidad, el nuevo nivel de intensidad sería, entonces aquí dice, el valor del nivel de intensidad de dos personas es proporcional a decir 2i. Entonces, la misma situación. Muy parecido al ejercicio. Entonces, decibeles va a ser igual a 10 logaritmo de 10 por 2i sobre i sub 0. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad de los logaritmos. Entonces vamos a decir que son 10 logaritmo en base 10 de 2 más 10 logaritmo en base 10 de i sobre i sub 0. Entonces, este valor ya lo conocemos, ¿cierto? Ese valor ya lo conocemos que es 65 decibeles. Entonces aquí serían 65 más, y lo que dé aquí 10 logaritmo base 10 de 2. 3. Aproximadamente 3, porque es 3.0. Entonces serían 68 decibeles. Listo, recordemos que esto crece a una escala logarítmica. Listo. Bueno, este ejercicio ya es un ejercicio con otras características. Bueno, listo. Ahí ya está. Miramos por aquí, Colombo Germana, Física 2. Taller, segundo corte.
Bueno, entonces aquí detallando un momentico el taller, entonces tenemos por acá características de una onda, graficar las siguientes funciones trigonométricas, que ya pues varios compañeros me han socializado pues este punto, ¿sí? Investigar una breve biografía de Isaac Newton, investigar quién es Christian Huygens, cuáles son los aportes a la física, investiga qué son los fenómenos ondulatorios y realiza un dibujo de cada uno de ellos. Sin embargo, pues ya revisamos todos esos temas. Realiza de manera individual un resumen descriptivo, lo más descriptivo posible, de la lectura. La lectura, teoría corpuscular y ondulatoria de la luz. Entonces, esto está aquí en la plataforma. Esa lectura está por acá, por acá, por acá. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará la lectura? Mírala acá. Entonces, aquí la tenemos. La lectura, teoría corpuscular y ondulatoria de la luz. Entonces, para que por favor la descarguen, la miren, la revisen. Revisar los videos de la página 3 y hacer ahí en la descripción qué es la luz. ¿Listo? Sobre el sonido, pues miren acá. Ya prácticamente podemos solucionar todo esto y sobre intensidad del sonido. Miren aquí. Entonces, para que por favor revisen, miren todos estos ejercicios, ¿sí? Para que por favor los revisen, los miren, vayan adelantando, no se dejen coger el tiempo, no dejen que el tiempo pase. Ya estamos en la semana número 4 de este segundo corte. Es decir, que el taller es de este domingo en 8. Entonces, por eso la próxima clase, pues ya es ver aquí el efecto Doppler. Sin embargo, pues aquí todo esto está con las formulitas como se están revisando. Ya revisamos un momentico la plataforma, a ver qué es lo que sigue. Sí, eso es lo que sigue, el efecto Doppler. Entonces, el efecto Doppler, muy fácil, muy sencillo, o sea, para explicarlo, pues es algo muy fácil, muy sencillo. Y la entrega del taller, que es el próximo 29 de octubre. 25, 26, 28, ¿por qué puse 29? No, es el 25 de octubre. Ah, es que está ahí como abril. Es el 25 de octubre, venga, a ver, lo arreglamos de una vez. Profe, qué pena, es que usted está mostrando ahorita sobre la parte del taller de bueno, esta semana y decía sobre la descripción, eso en una hoja de manera individual, así uno esté haciendo el trabajo pues de a parejas, toca Cada hacerlo uno individual. hace, sí, cada uno hace su resumen. Ok, profe, Sí, cada gracias. persona hace su resumen. Bueno, ya, voy a arreglar aquí lo del... No entiendo por qué puse ahí 29, de pronto muy mal. Sí, aquí está 25, aquí está 29. 25 de abril. Uy. Listo, ya arreglado. Listo. Entonces sería pues, prácticamente el último tema que veríamos sobre el efecto Doppler. El efecto Doppler. Recuerden que para este corte solo tenemos dos actividades, el parcial y el taller, porque prácticamente el quiz es la lectura, es el resumen de la lectura. Entonces por eso se pide que se haga de manera individual. Entonces prácticamente el quiz está integrado en el taller. Entonces de ahí vamos a sacar el quiz.
y pues obviamente pues el parcial que está ahí definido. Entonces para que por favor lo revisen, lo miren, vayan adelantando todo eso. Cualquier cosa pues obviamente pues utilizar el grupo. Hay ya estudiantes que ya han avanzado un poquito, ya han avanzado, han hecho preguntas. Entonces pues espero que todos vayan ahí adelantados. Pues bien, atendiendo pues lo que sucedió hace 8 días, pues como ven no vamos atrasados, no vamos tan atrasados, o bueno, no estamos atrasados, mejor dicho. Simplemente pues fue una cuestión de tiempos y ya. Bien, muchachos, entonces, bueno, pues en principio, llamemos a lista, miramos quién está aquí. Semana 9. Herrera. Camilo. González. Cuervo. Vargas. Y Alcalá. Listo. Listo. Bien, muchachos. Entonces, no siendo más, les deseo un bonito fin de semana. Que adelante, por favor, revisen todos los ejercicios. Están ahí pendientes. Cualquier cosa. Disculpe, profe, yo sí tomo mi lista, lo que pasa es que yo me desconecté un momentico que se me cayó el internet, pero sí. Ah, ok, listo. Está más pendiente de la lista que de cualquier otra cosa. Bien, entonces, bueno muchachos, entonces desearles lo mejor, que pasen un buen fin de semana.